Nós saludamos a comunidade dominicana na Aruba que awe nanga celebrar de 170 aniversário de independência do país. Well, na Aruba ribe fecha aqui, nanda celebrele ano atrás de ano e awe atuma acto protocolario na Plaza Juan Pablo Duarte. Nos colega de Pulso Latino a cobrir evento aqui para nós. Hoy 27 de febrero se celebra oficialmente los 170 años de la independencia de la República Dominicana y aquí en Aruba, como es costumbre, se celebran estas fechas efemérides en compañía de grandes personalidades de la isla. Con un sentido grande de hermandad y también con un sentido de celebración compartida. Es un día nacional de la República Dominicana, pero la comunidad dominicana forma una parte muy integral de la sociedad de Aruba y así compartimos también los sentimientos de celebración con este gran día de independencia de la República Dominicana. Hoy celebramos también el hecho que la comunidad dominicana se ha integrado en una forma tan fuerte y con una contribución tan grande al desarrollo de Aruba, que es momento también de reflexionar y dar gratitud a nuestro creador, que Aruba, una isla que inicialmente no tenía muchos habitantes, fue bendicionado con tanto talento, tanto energía y tanta dedicación de muchas otras nacionalidades que vinieron a Aruba, abrazaron a los arubanos y juntos trabajaron una futura nueva para Aruba. Todos los asistentes a estos actos protocolarios de la República Dominicana en la Plaza Juan Pablo Duarte con orgullo conmemoraron esta importante fecha para nuestros compatriotas dominicanos. Para serte muy sincero, es un día muy especial. Los lazos entre la República Dominicana y Aruba son muy estrechas. Por darte un ejemplo, que en la República Dominicana se reconoció al gran estadista arubiano Betico Cruz. Y con eso se construyó ya, tenemos un lazo que es muy especial, no sé ni cómo explicarte. Betico era mi tío, yo lidero el partido que él fundó y ahora vemos que, y estoy seguro que la lucha por la independencia de la República Dominicana fue uno de lo que lo inspiró para la lucha aquí en Aruba también. Estoy muy contento por ser parte otra vez de este día. Quiero felicitar a todos los dominicanos que residen acá por este día tan especial y más aún agradecerles por todo lo que han hecho para Aruba, porque dejaron su hogar, dejaron su familia, dejaron su casa para venir a ayudarnos a nosotros a construir nuestra economía y eso estamos muy agradecidos. Va bien, muchas felicitaciones y espero que gocen su día mucho. Los altos mandos de Aruba junto al Cuerpo Consular de la República Dominicana compartieron una amena mañana rememorando una fecha tan importante para esta colonia que hace parte integral de la isla de Aruba. Estamos pues radiantes de felicidad cumpliendo pues un año más de independencia de la República Dominicana, un 170 aniversario de un gesto histórico que nos dejó como legado de ser un país libre e independiente de toda potencia extranjera. Nosotros podemos exhibir con orgullo esa dominicanidad a través de nuestro símbolo patrio, como son nuestra bandera tricolor, nuestro escudo nacional, que no es casualidad, que inicia Dios, patria, libertad. Así es que realmente nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Son muchos los lazos que unen Aruba con la República Dominicana, lazos de hermandad, pero sobre todo de buenas relaciones. Esto se ha visto en la cantidad de dominicanos que hacen parte integral de la comunidad de Aruba, que no solo han aportado a la economía o a la parte laboral, sino que también han aportado a nivel familiar. Eso es algo no de ahora, pero de muchas décadas que la comunidad dominicana en Aruba está aportando con nuestra economía en el primer lugar. Los que trabajan en Aruba aportan y no solamente eso, nuestras vidas familiares, tenemos muchos matrimonios mixtos con personas dominicanos. Si ves las estadísticas del Centro Bureau for Statistics para estadística, vas a ver que también tenemos familias mixtas aquí en Aruba y muchos niños que nacieron acá en Aruba y que están viviendo y creciendo en nuestra comunidad como parte de Aruba. Y naturalmente también
en el estudio, en el de los colegios, aportando y naturalmente con el sostén de sus padres. Eso es algo importante para mencionar porque muchas veces cuando hablamos de eso piensa el parte laboral, pero también hay la parte familiar, que es muy importante porque es la parte de valores, parte de educación, y eso es algo que creo que también está aportando en nuestro país. Reportando desde la Plaza Juan Pablo Duarte para Noticias Buenas Noches, yo soy Alejandra Forero.